Las ecuaciones del movimiento en un problema de convección natural, y en particular las ecuaciones de la capa límite, se ven ligeramente modificadas respecto a las que vimos para un problema de convección forzada. En particular, en la ecuación de cantidad de movimiento debemos de añadir un término adicional, que es el término asociado a las fuerzas gravitacionales o de flotabilidad, que sería este término de menos ρ por la gravedad. En un problema de convección forzada, habitualmente las fuerzas de inercia son mucho mayores que las fuerzas gravitacionales y lo despreciábamos, no incluíamos ese término en la ecuación de cantidad de movimiento. Sin embargo, en un problema de convección natural como el que nos atañe aquí, son precisamente las fuerzas gravitacionales las importantes porque son las que generan el movimiento. Por lo tanto, en un problema de convección natural debemos añadir ese término a la ecuación de cantidad de movimiento. Como sabemos que lejos de la placa la temperatura esté infinito y el gradiente de presiones a lo largo de la longitud de la placa será igual a menos ρ sobre infinito por g, puedo agrupar este término con este otro, introduciendo esto aquí, sacando factor común la gravedad, me quedaría este término con la diferencia de densidades, donde si de nuevo metemos la definición del coeficiente de dilatación isóbaro beta, podemos eliminar de la ecuación de cantidad de movimiento la diferencia de densidades e introducir la diferencia de temperaturas, que me quedaría de esta manera, con ese término adicional. Es el término nuevo que nos aparece en un problema de convección natural. Y ese término adicional realmente complica bastante la resolución resolución numérica, por ejemplo, de un problema de convección natural en comparación con un problema de convección forzada, porque ahora en un problema de convección natural, en la ecuación de cantidad de movimiento nos aparece la temperatura. En un problema de convección forzada como el que vimos anteriormente, de las ecuaciones de cantidad de movimiento y conservación de la masa se podían determinar las velocidades y la presión, y a partir de esos datos se introdujeron la ecuación de la energía, y de la ecuación de la energía determinar la temperatura. Pero ahora en la ecuación de cantidad de movimiento depende también de la temperatura, con lo cual un problema de convección natural hay que resolver todas las ecuaciones juntas. No puedo desacoplar, por un lado, las ecuaciones de cantidad de movimiento y conservación de la masa de la ecuación de la energía. Por lo tanto, los problemas de convección natural numéricamente suelen tardar más tiempo y son más complejos de resolver. Dejamos como ejercicio demostrar que para un gas ideal caloríficamente perfecto, ese coeficiente de dilatación isóbaro beta se puede comprobar que es proporcional, que es igual a la inversa de la temperatura absoluta, 1 dividido por T. Por lo tanto, tiene unidades de Kelvin elevado a menos 1. Por lo tanto, las ecuaciones del movimiento en un problema de convección natural serían esta 3, donde aquí vemos como si este término no estuviera, pues podríamos resolver esas dos primeras ecuaciones más fácilmente. Pero al estar este término y estar aquí la temperatura, que también aparece en la ecuación de la energía, que es la tercera ecuación, pues hay que resolver todas las ecuaciones, todo el sistema de ecuaciones diferenciales juntos a la vez. Y no es un problema desacoplado, el problema puramente fluidodinámico del problema térmico. Estas ecuaciones se pueden adimensionalizar, igual que hicimos para las ecuaciones de la capa límite en convección forzada, introduciendo las mismas variables adimensionales. Lo único que la velocidad ahora pues la vamos a adimensionalizar con la velocidad característica de convección natural que hemos obtenido anteriormente. En el problema de convección forzada, pues adimensionalizábamos con la velocidad macroscópica del fluido que era conocida. Realizando esta sustitución en las ecuaciones de arriba y adimensionalizando, me quedan estas expresiones, donde este término teta dimensional viene de esta diferencia de temperaturas que aparece en la ecuación de cantidad de movimiento, y adicionalmente vemos que ya no aparece el número de Reynolds, sino que aparece el número de Grasov elevado a 1/2. Es decir, la raíz cuadrada del número de Grasov, este término que aparece aquí y aquí, pues es equivalente al número de Reynolds, porque si comparamos
estas ecuaciones con las ecuaciones de convección forzada, vemos que son exactamente iguales, salvo el término teta, que no aparecería, y donde aparece el número de Grashof elevado a un medio, pues en los problemas de convección forzada nos aparecía el número de Reynolds, con lo cual ahí vemos claramente la equivalencia que tienen entre estos dos números adimensionales.